Hola, ¿cómo te va? Te saludamos a través de este video y a través del mismo queremos hoy dar una enseñanza de algo que nos ocurre diariamente, a vos, a mí, a todo el mundo, porque nadie está exento de esto, ¿no es cierto? Y es que los errores muchas veces nos frenan, no nos permiten desarrollarnos, no nos permiten que logremos alcanzar algunos objetivos que nos hemos puesto en nuestra vida por miedo a errar, por miedo a equivocarnos y que nos salga mal en el primer intento. Ahora hay un dicho que es muy común, que dice, errar es humano. Tendríamos que decir que levante la mano quien no ha errado nunca en su vida. Yo creo que todos levantaríamos nuestra mano, ¿no es cierto? Y eso nos da un motivo de que seguimos emprendiendo cosas, porque si no levantáramos la mano quiere decir que no estamos emprendiendo nada y no nos estamos equivocando en nada. Los errores generalmente nos frenan porque le tememos al fracaso. Es una palabra muy peligrosa, es una palabra que nos limita, es una palabra que nos está frenando en muchos casos a pensar de quedar mal ante otras personas, quedar mal ante otros que están haciendo el mismo proyecto que nosotros. Entonces el fracaso nos frena y no nos permite avanzar. Ahora yo te voy a dar algunos nombres de unas personas muy conocidas, por supuesto, y vas a ver cómo les fue en su vida. Por ejemplo, Henry Ford, el creador del famoso Ford, ¿no es cierto?, aquí en la Argentina, el Ford Falcon, sufrió, dice la historia, ¿no?, sufrió varios fracasos antes de fabricar el Ford T, que fue lo que le dio el éxito a él y fue explosivo eso en aquella década, ¿no es cierto?, del primer automóvil que funcionaba. Y fíjate lo que dijo Henry Ford. Ya sea que pienses que puedes o que no puedes hacerlo, tienes razón. Vos fíjate lo que piensa este personaje que creó este auto tan famoso, ¿no? Si piensas que puedes o no puedes hacerlo, tienes razón. Nunca dejes de tener razón, aunque a lo mejor cuando lo hagas te equivoques, pero nunca digas no tengo razón en lo que voy a hacer. Esto quiere decir Henry Ford. Segundo personaje, Walt Disney, muy conocido por los dibujos animados, ¿no es cierto? Dice la historia que en su primer trabajo lo echaron por falta de creatividad. Es increíble, pero es cierto. Pero también dice la historia que en la década del 20, Walt Disney tuvo muchos problemas financieros. Ya estaba casi al borde de la quiebra. Y 18 años más tarde, en 1938, creó y dio el lanzamiento de la película Blancanieves y los 7 enanitos. Y ahí fue donde Walt Disney saltó a la fama, saltó al reconocimiento, todo el mundo lo empezó a reconocer como un gran creativo para los niños. Fíjate lo que decía Walt Disney. Una gran idea puede componer una serie de errores. Esto quiere decir que si vos tenés una idea en tu cabeza, querés hacer un proyecto, esto puede tener una serie de errores, como puede salir bien en el primer intento. Eso es lo que quiere decir Walt Disney. Tercer personaje, muy conocido, Bill Gates, el famoso Microsoft, famosísimo. Su primera empresa se derrumbó, se fundió, terminó malísimamente mal. Vos fíjate lo que decía Bill Gates en ese tiempo. El éxito es un mal maestro. Seduce a la gente inteligente y cree que nunca pueden perder. O sea, esto es lo que hace el éxito, creyendo que siempre nos tiene que ir bien, que no hay margen de perder, no hay margen de perdedor para nosotros. Y eso es un gran error. Esto lo está diciendo nada más y nada menos que Bill Gates, ¿no es cierto? Estos personajes que yo te nombré, hay muchísimos más, si empezás a buscar hay escritores, por ejemplo, Alva Edison, que tuvo 1000 errores antes que la lamparita prenda, así que hacete una idea si hay para estudiar. Todos estos personajes que yo te he nombrado nos demuestran que el error adquiere experiencia. Ellos no se quedaron con ese error, no se quedaron con ese fracaso, siguieron intentando y lograron a lo que ellos tenían como meta. Muchos no dan un paso al frente por miedo al error. Y ahí los vemos, siempre estancados.
Lo vemos hoy, lo vemos dentro de 3 años, 5 años, 10 años, están siempre igual, siempre lo mismo, con el mismo trabajo, no han progresado, no han escalado posiciones, siempre viven en el mismo lugar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque han tenido miedo de dar el paso. Porque dicen, por ahí doy el paso y tropiezo, me caigo, me sale mal, la gente me va a criticar, y eso siempre nos frena. No nos perdonamos cuando nos equivocamos, este es otro error, ¿no es cierto? O sea, nos machacamos, ¿por cómo te equivocaste? Si el otro lo hizo y no se equivocó, vos viste que aquel hizo exactamente lo mismo y a él le salió bien, ¿por qué a vos te salió mal? Entonces a nosotros mismos nos empezamos a boicotear en los proyectos. Debemos aprender a no ser tan autoexigentes con nosotros mismos, a darnos un poquito más de pie como hizo Ford, como hizo Bill Gates, como hizo Walt Disney, darse una oportunidad más en la vida. Por ejemplo, ahora yo te voy a nombrar algunos personajes que son muy conocidos, ¿no es cierto? A pesar que son bíblicos y no hay que leer la Biblia para saber quiénes son porque se nombran por todos lados. Por ejemplo, Adán y Eva. Adán y Eva cayeron por desobediencia. Ellos tenían todo el Edén para ellos, tenían todo lo que necesitaban, no les faltaba absolutamente nada, pero Dios les dijo, no coman de este fruto, comieron de ese fruto y cayeron en el fracaso. Noé, por ejemplo, se embriagó y erró por falta de conocimiento. El gran Noé, el que hizo la barca, el que salvó la humanidad en esa época del gran diluvio, también tuvo un error. Sansón, tan conocido por su fuerza, hay películas que se han hecho de cómo él con su fuerza mataba hasta 1000 hombres, ¿no es cierto? Y él se equivocó por confiar su poder, por confiarle cuál era el poder de su fuerza a una tal Dalila, ¿no es cierto? Le dijo que su pelo era su fuerza, bueno, un día se quedó dormido, le cortaban el pelo y perdió su fuerza, cuenta así la historia. Salomón, el rey más sabio de la historia, el rey más sabio que tuvo el mundo, se equivocó y cayó en la idolatría. Un sabio cayó en idolatría. Alguien que creía en Dios, alguien que le pedía a Dios, que oraba a Dios, que dependía de Dios, cayó en la idolatría. Pedro, el apóstol Pedro, ¿no es cierto?, el tan temperamental, se equivocó por miedo y mintió negando a Jesucristo. Cuando le dijo al mismo Jesús, yo nunca te voy a negar, Jesús le dijo que iba a negarlo, 3 veces antes de que cante el gallo. Él dijo, no, yo me la juego por vos, nunca te voy a negar. Bueno, pero terminó siendo Pedro la cabeza de la iglesia, así que fíjense que lo que es bueno estar perdurando aún en los errores. El apóstol Pablo, el tan San Pablo, ¿no es cierto?, se equivoca con su religiosidad y persigue a los cristianos, hasta dar la orden para que maten a Esteban, el primer mártir cristiano. Sin embargo, después escribe 13 cartas en el Nuevo Testamento y fue el misionero más importante que tuvo la historia del cristianismo. Sin embargo, todas estas personas con los errores que tuvieron fueron siervos honestos y cumplidores cuando Dios los llamó a hacer algo. Y fueron también de muy buen testimonio. Vos fíjate lo que dice 1 Corintios, que lo escribe San Pablo, capítulo 1, versículos 27 y 29, al 29. Dice, pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Fíjate que vos y yo, que a veces nos creemos que no somos nada, para Dios somos muy importantes y podemos llegar a hacer cosas muy importantes de la mano de Dios. Como conclusión a este video te quiero decir algo que lo leí por ahí, no tiene autor, y dice, no le pidas a Dios que guíe tus pasos si no estás dispuesto a mover tus pies. Importante, a veces le pedimos a Dios, le pedimos, Dios nos pone las oportunidades y tenemos miedo de dar ese paso, ¿no es cierto? Entonces muy bien este dicho, ¿no?, que dice que no le pidamos a Dios que guíe nuestros pasos si nosotros no vamos a hacer el mínimo intento de mover nuestros pies. Por último te quiero decir, al caminar
vamos a cometer un montón de errores. Pero no dejes de caminar por eso, porque algún día vas a llegar a donde vos querés llegar y vas a ver que se puede lograr. A través de este video quiero decirte que Dios te bendiga muy ricamente.